Hola, bienvenida a La comida no es el problema. Soy la doctora Yendri, nutricionista holística, y acompaño a mujeres que se sienten cansadas de pelear con la comida, con su cuerpo o con su peso. Antes de empezar, te invito a hacer una pequeña pausa. Si podés, toma una respiración profunda y recuerda algo muy importante. Aquí no venís a hacerlo mejor, ni a juzgarte. Venís a escucharte y a conocerte con más amabilidad. Este es un espacio seguro para nutrirte y no para exigirte. Así que, empezamos. Ni siquiera flaca me sentía bonita. Esta es mi historia, la segunda parte. En el episodio pasado te conté cómo empezó todo. Cómo una niña de 7 años se creyó el cuento de que solo flaca era aceptada, querida, validada. Y te dejé justo en el momento en que 20 años después de aquella primera dieta, a mis 7 años, tomé una decisión que según yo lo iba a solucionar todo: estudiar nutrición. Yo estaba convencida de que esa era la respuesta, esa iba a ser la solución para todos mis problemas. Pensaba que si yo me sabía toda la teoría, si entendía el metabolismo, las calorías, las porciones, las hormonas, pues iba a ser imposible fallar, y aparte que iba a tener esta presión social de que yo necesitaba ser delgada porque una nutricionista no puede ser gorda. Tenía esta creencia que era sumamente fuerte. Y aunque nadie me lo dijo directamente, yo lo sentía como una regla silenciosa. Si yo iba a estudiar nutrición, pues tenía que dar el ejemplo, por supuesto. Y dar el ejemplo significaba vivir delgada, exigirme un poco de más, que de por sí, en otro episodio te contaré, pero es una de las cosas que siempre me ha pasado, esta sobreexigencia en donde tiendo a ser un poco dura conmigo, cada vez menos, pero sigue el mecate rompiéndose por ahí. Entonces, bueno, le puse a mi vida una presión extra, una exigencia más. Ya no era solamente adelgazar porque yo quería, o por mi salud, o por el amor, o por cualquier cosa de que nos inventan, incluso en ocasiones, sino era adelgazar por coherencia profesional, por credibilidad, por imagen. Entonces ya era una presión todavía más grande. El problema fue que aprendí absolutamente toda la materia, toda la teoría, y aún así no pude sostener el peso que yo consideraba ideal, el peso que me enseñaban en la universidad que era el ideal, ese peso adecuado que le enseñan a uno que tiene que ser. Pero fue algo profundamente retador, porque ahora no podía decir es que no sé qué hacer, porque ya lo sabía todo. Y no solamente porque había estudiado nutrición, sino porque mi primera dieta la hice a los 7 años y había pasado por absolutamente todos los procesos, por todas las teorías y por todos los médicos y profesionales de la salud que siempre me decían algo diferente. Sabía qué comer, sabía cuánto comer, sabía cuándo comer según yo, sabía cómo combinar alimentos, sabía cómo funcionaba el cuerpo, pero aún así no quedaba lograrme en el peso que yo quería. Y ojo, aquí les hago un paréntesis. Al final no era porque yo no podía llegar a ese peso, sino porque yo empezaba a hacer las cosas súper bien desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde me lo comía absolutamente todo. Yo iba a trabajar, en aquel momento trabajaba para un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social aquí en Costa Rica. Me levantaba súper bien a las 7 de la mañana, hacía mi desayuno perfecto, mi merienda a la media mañana, un almuerzo con unos vegetales perfectos, pero cuando yo llegaba aquí a mi casa, tipo 4:30, 5, me quería comer la refrigeradora completa, y ojalá entre más dulce, más grasa, pues muchísimo mejor. En algunos momentos sostenía ese patrón durante toda la semana. En otros momentos, el lunes decía, ay no, o sea, ya no, ya fallé, pues empiezo el otro lunes. Entonces, ya eso me abría puerta para tener una semana completo de culpa
y de fracaso, porque así era justamente como me sentía. Cada vez más vacía, cada vez más fracasada, cada vez más enojada conmigo misma, porque ni siquiera yo, que estaba estudiando nutrición y que era casi nutricionista, podía lograrlo. Yo pensaba que algo mal estaba conmigo. Por supuesto, hoy puedo verlo con claridad. Había mucha cultura de dieta en mi vida, había mucha exigencia, había muchísimas emociones en desequilibrio, había muchísimo cortisol, muchísima culpa, no sé si ya la mencioné, pero era lo que más me acompañaba en mi vida. Muchísimo castigo, porque aquí hay algo sumamente importante. Si yo fracaso, me siento culpable, lo que consideraría yo un fracaso, que hoy, con la claridad que tengo, no era un fracaso. Era solamente consecuencia de todo un malestar emocional muy grande y de un poco autocuidado y respeto y amor por mí misma. Pero eso me hacía fracasar, entre comillas. Cada vez que yo fracasaba me sentía muy culpable. Y para nuestro cerebro, en cierta ocasión, en cierta medida, el que yo me sienta culpable, pues voy a necesitar un castigo, porque las personas culpables necesitan pagar, necesitan un castigo. Y entonces, en cierta medida, cada vez que nosotros boicoteamos nuestro proceso, es ese castigo. Saben, tengo una paciente, muchísimas, pero se me viene a la mente la historia de una paciente en estos momentos en donde me dice justamente eso. Yo empiezo el lunes perfectamente. A las 4 o 5 de la tarde, pues mando a traer chino y me como el chino, comida china, ¿verdad? Y me como las alitas y me como la comida china. Para esa paciente mía, el castigo es la comida china. Y bueno, para mí el castigo era boicotear mi proceso con mucho dulce, por ejemplo, mucha grasa. Y es que yo, en aquel momento que les contaba que algo estaba mal conmigo, que yo pensaba eso, algo tiene que estar mal conmigo, entendí todo este proceso, pero muy tarde, o no muy tarde, en el momento preciso, justamente, porque siempre estamos en el tiempo correcto y en el momento correcto, pero en ese momento, como desde mis 7 años hasta los 30 años casi, yo confundí en mi caso muchas veces la nutrición con la cultura de dieta, y la cultura de dieta es una cultura muy tirana y son completamente cosas diferentes, la nutrición a la cultura de dieta. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar en otro episodio, porque es fundamental que aprendas a distinguir qué es nutrición y qué es cultura de dieta. Y si hablamos de nutrición holística, todavía hay una diferencia todavía más grande. Lo que quiero que entiendas hoy, lo que quiero contarte es que yo estaba atrapada en este ciclo entre el conocimiento y la herida, entre la teoría y el autoconcepto, mi identidad, entre estas exigencias que yo misma me ponía y los resultados que tenía que lograr, entre comillas, y no lograba sostener porque siempre boicoteaba mi proceso. Porque cuando yo lograba sostener un proceso, porque emocionalmente me sentía bien y tal vez me sentía cómoda, que eran tiempos pequeños, mi cuerpo respondía súper bien. No era nada mal con mi cuerpo, era más bien un asunto de que yo no podía sostener ese proceso. En ese momento, yo ya había ido a psicólogas, había ido donde una especialista, incluso en psicología alimentaria, había aprendido muchísimo con ella, pero en esos momentos mi economía no daba para poderla sostener, entonces no pude seguir como un proceso largo con ella. Había aprendido muchísimo, pero estaba bloqueada, estaba triste, estaba desconectada de mí, porque no solamente no podía sostener el proceso, es que no podía ser la persona que yo quería ser desde esta exigencia que siempre había tenido hacia conmigo. Habían demasiadas cosas que yo no entendía, cosas que según yo no tenían nada que ver con la nutrición. Y bueno, en este sentido dejé a esos especialistas un poco botados, porque yo decía, no, es que todo esto se cura dejando de comer, siendo más disciplinada, teniendo más fuerza de voluntad, porque eso era lo que yo oía.
Cuando yo decía, uy, es que vieras que no puedo, es que cómo cuesta. No, no, es solamente tener disciplina y fuerza de voluntad. Entonces, yo me creí el cuento. Al final de mi carrera, mientras hacía mi práctica en el Hospital México, aquí también en la Caja Costarricense del Seguro Social, aquí en Costa Rica, yo hice una práctica larga en el Hospital México y una de mis mejores amigas me habló de algo que yo jamás había escuchado, que eran las flores de Bach. Pero no sé cómo te lo explico para contarte que cuando yo escuché ese nombre, algo en mí se encendió, como que si el corazón dijera, aquí es, aquí tenés que irlo a investigar. Pues eso fue lo que hice. Empecé a investigar y descubrí que aquí en Costa Rica había un equipo que traía las flores desde Inglaterra y que ofrecía certificaciones formales. Y yo dije, ay, qué bonito, voy a empezar a hacer este curso. Yo pensé que era como algo sencillo, pero no, era una formación profunda, responsable, completa, una formación larga. Y ese año no pude empezar, no tenía los recursos económicos en ese momento para poder empezar y tuve que esperar un año, que por cierto fue dinero que me prestó una muy buena compañera que ya no está entre nosotros, pero ella me prestó ese dinero para yo empezar mi primera certificación de ese año largo, pero sumamente provechoso y sumamente sanador, porque cuando yo entré a la certificación, tenía yo que también probar las flores, así que yo busqué una persona aquí en Costa Rica que me ayudara y que me acompañara con flores de Bach. Una psicóloga que hoy por hoy la aprecio demasiado y que le agradezco a su alma porque fue algo espectacular el proceso que yo hice con ella. Se llama Jocelyn y si en algún momento escucha este mensajito y este podcast, pues definitivamente tengo que agradecerle a su alma con el corazón porque aprendí demasiado y mi proceso de sanación fue sumamente lindo y entendí algo que nadie me había explicado antes. Mi conflicto no tenía que ver con la nutrición, no tenía que ver con mi cuerpo, no tenía que ver como con mi forma de alimentarme, no tenía que ver con mi plato, tenía más que ver con mi identidad. Mi relación con el peso no tenía que ver con calorías, tenía que ver con cómo me validaba, cómo me veía, con quién yo pensaba que era, con el valor que creía que tenía. Tenía que ver con mi autoconcepto, con mi autoestima, con mi historia, con mi relación con mamá. Y sí, la nutrición tiene absolutamente todo que ver con mamá, porque ella es quien nos nutre física y emocionalmente en nuestros primeros años de vida. Y bueno, por otro montón de cosas también. Esa relación marca profundamente nuestra forma de relacionarnos con la comida. Y en ese proceso terapéutico, acompañada por esta terapeuta floral que les cuento, y por supuesto por mis amadas flores que hoy por hoy están siempre en mi consulta acompañando y sosteniendo a mis pacientitas, entendí que yo no tenía que hacer dieta y dejé de hacer dieta. Nunca me impuse más un plan restrictivo, dejé de contar calorías y lo único que empecé fue empezar a soltar, a callar un poco mi mente, empezar a conectarme un poco más con mi corazón, sanar esta identidad, este autoconcepto, esta valía, soltar la idea de los juicios de que la comida era buena o era mala, soltar el castigo, soltar esta creencia de que siempre soy la persona que lucha con el peso o que soy la persona disciplinada o que soy la persona que no tiene fuerza de voluntad. Y como les digo, las flores de Bach para mí fueran una herramienta súper poderosa, que estoy completamente segura que les voy a hacer un podcast al respecto hablando de ellas y cómo se relaciona con toda esta sanación. Pero chicas, esto es algo que me tomó un tiempo y que se oye fácil, no les digo que es difícil, porque no es un proceso difícil cuando lo hacemos con amor, pero que sí es un proceso al cual tenemos que dedicarle justamente el respeto, al cual tenemos que honrarlo, porque es nuestro proceso, es nuestra evolución, es nuestra sanación. Y poder entrar de lleno en él es el que nos permite
justamente esto. No te abrumes si oyéndome a mí hablando de que tuve que sanar cómo me veía, cómo me validaba, lo que pensaba, mi autoconcepto, mi autoestima, mi historia, mi relación con mamá. No te preocupes, ni tampoco te abrumes por el hecho de cómo hago todo esto, porque existen personas que te pueden llevar al paso a paso, 1, 2, 3, para que vos puedas llegar hasta ese lugar. Por supuesto, yo me ofrezco para poderte acompañar, para poderte sostener cuando estás por ahí. Y como siempre le digo a mis pacientitas, mira, yo no te puedo sacar de donde estás, pero sí te puedo hacer porras. Te puedo acompañar haciéndote porras mientras vos y yo encontramos una salida que sea más o menos bonita para vos, porque ya yo estuve ahí donde vos estuviste. Y entonces ya conozco el camino de cómo vos podés salir. Y si bien es cierto, yo no te puedo sacar, sí te puedo hacer porras desde afuera diciéndote, sí, mira, por ahí no, pero por aquí sí, mira, camina por aquí, mira, de ladito. Uy, no, ahí mejor cuidado no, para un momento, porque definitivamente eso es justamente lo que puedo hacer. Pero mi proceso, retomando otra vez la historia que te contaba, no fue solo eso. Mi proceso fue terapia, fue conciencia, fue mirar heridas, fue enfrentar creencias, fue cuestionar quién era yo sin el peso como identidad. Y ahí empezó la verdadera transformación. Transformación que, te repito, te puedo ayudar y te puedo acompañar a hacerla a vos también. Y es gracias a este proceso que empiezo a unir las piezas. Cuerpo, mente y alma siempre están unidas en mis consultas. Porque yo ya daba consultas de nutrición convencional, pero era algo como que no calzaba, algo me faltaba. ¿Cómo yo iba a seguir entregando planes alimenticios si sabía que el problema no estaba en el plato? Fue ahí donde empezó a nacer mi enfoque. No desde la teoría, aunque por supuesto la teoría, la evidencia y la ciencia me sirven demasiado y me encanta, sino desde la vivencia, desde la experiencia, no desde el deber ser, sino desde este merecimiento, desde esta sanación. Y si vos estás escuchando esto y sentís que ya lo sabes todo, que ya hiciste 1000 intentos, que ya fuiste a 1000 profesionales, que ya te sabes toda la teoría, pero seguís sintiéndote insuficiente, quiero decirte algo con el corazón en la mano. Tal vez el problema nunca fue tu cuerpo, tal vez el problema nunca fue tu plato, tal vez el problema puede ser la historia que aprendiste, a creer sobre vos lo que te contabas. Y cuando esa historia empieza a sanar, el cuerpo también deja de ser enemigo, aparte que es mucho más fácil para mí sostener un proceso desde el amor, desde el respeto por quien soy, desde el honrar la persona en la que me quiero convertir. Porque es que dejo de ser yo misma mi enemiga, mi más cruel juez, y empiezo a ser aliado, a respetarme por quien soy. No te estoy pidiendo en estos momentos un amor propio extraordinario, ciego e incluso un poco romántico, sino lo que te pido y a lo que te invito en este episodio es al respeto, porque sí mereces respetarte y sí mereces respetar la vida que querés vivir. Porque en el próximo episodio quiero contarte cómo fue que pasé de sanar mi historia a acompañar a cientos de mujeres a sanar la suya. Así que nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo. Antes de despedirnos, quiero recordarte algo importante. No tenés que aplicar todo lo que escuchaste hoy. Llévate solo lo que hoy te sirva. Y si este episodio movió algo en vos, obsérvalo con amabilidad, no para corregirte, sino para comprenderte. La comida no es el problema y nutrirte es más que comer menos. Recuérdalo. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio.